más, ¿verdad? Extraordinario lo que está haciendo Dios con nosotros. Sí. Hoy estamos estrenando el lugar. Amén. Por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios tiene para su pueblo y para todos aquellos que lo buscan y anhelan. Amén. Hoy vamos a abrir la Sagrada Escritura en Zacarías 4:6. Di un amén cuando lo tengas, y si no, va a estar en la pantalla. Si lo alcanzas a leer. Y siempre se lee con respeto, con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por habernos permitido llegar a este lugar, Señor, por haber quitado obstáculos, por habernos despertado sanos y salvos, por haber, Señor, hecho misericordias con cada uno de nosotros. Te pido que nos des sabiduría para entender lo que tienes que decirnos el día de hoy, para edificarnos, para consolarnos y para exhortarnos. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón vivo, que renueves nuestra mente, que renueves nuestras relaciones, para que podamos ser luz y sal en este planeta, en este mundo. Todo esto te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Quita toda distracción, quita todo enojo, quita, Señor, toda contienda. Limpia este lugar con tu Santo Espíritu Santo, para que no haya nada que se pueda entrometer entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Wow. Si me hubieran dicho hace unos meses o semanas de que íbamos a estar aquí, no lo hubiera creído, ¿verdad? Anteriormente, cuando empezamos, cuando Dios nos mandó a llamar y nos mandó a abrir iglesia, estábamos en un lugar muy pequeño, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes fueron. Era un lugar reducido, pero cuando Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros, nos saca de nuestra comodidad, nos llama aun cuando no estamos preparados. Él nos va capacitando todos los días, y lo que Él tiene para nosotros todos los días se va renovando y todos los días va creciendo en sus manos. No se puede quedar igual, no podemos estar con la misma estatura ni con el mismo pensamiento, porque lo que tiene Dios para cada uno de nosotros es grande y es extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos mandó a abrir iglesia, nuevamente les vuelvo a decir, estábamos buscando lugares acordes al presupuesto que podíamos nosotros pagar y solventar. Y nos trajo aquí, en la parte de abajo, con el hermano Jesús, ¿verdad? Y fue aquí también donde el Señor nos lleva de gloria en gloria, y toca corazones, toca a las personas, para poder ser instrumentos, para llevar la palabra a otros que como tú y como yo estábamos necesitados en algún tiempo. Hoy puedo ver la mano de Dios en cada uno de nosotros. Puedo ver la mano de Dios en este lugar, porque muchas veces nuestros planes son muy diferentes, porque muchas veces lo que queremos hacer va más allá de lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Pero en la voluntad de Dios todo obra para bien. Y todo lo que está al alcance de nuestra mano va a ser usado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Este fue el caso de lo que vamos a ver el día de hoy con Zacarías. Él estuvo al mismo tiempo con Ageo, ¿verdad? Él fue uno de los remanentes de los 50,000 judíos que regresaron del cautiverio de Babilonia. Llegaron a Jerusalén y vieron un lugar desolado, un lugar a lo mejor como tú estás viendo hoy, ni lleno ni vacío. Somos muchos los que Dios nos ha rescatado de servidumbre, de esclavitud, del pecado. Somos muchos que hemos llegado a la casa que Dios tiene para nosotros. Y cuando llegamos, la encontramos desolada, la encontramos vacía, la encontramos sucia. Pero si Dios nos ha traído aquí, es para bendecirnos a cada uno de nosotros. Porque del polvo éramos, y Él nos formó con sus propias manos. Zacarías, hermanos, fue un profeta joven, un profeta, hermanos, al cual Dios le dio visión de lo que iba a ocurrir. Él vino y se le presentó Dios en visión. Y dice que él vio candeleros. Él vio también tubos que llevaban aceite al candelero y que no escaseaba y que su lumbre no se apagaba. Hoy, hermanos, estamos en un lugar preparado y edificado personalmente por Dios para toda buena obra. Va a haber oposiciones en el reino. Va a haber oposiciones en cuando tú camines de la mano de Dios, porque el mundo es contrario a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Zacarías ministró durante los días difíciles de regreso a Palestina, hermanos. El remanente volvió en el 536 a.C. y colocó los cimientos en el templo en el año 535. Habíamos visto en una predicación, en un servicio del domingo, que cuando llegaron los judíos habían prometido edificar un templo a Dios y que habían empezado bien a edificar los primeros años, pero después de eso dice que pararon y empezaron a edificar sus propias casas, empezaron a edificar lo propio de ellos y dejaron a un lado a Dios. Se habían olvidado de la esclavitud, se habían olvidado de lo que Dios había hecho, y así nos pasa a nosotros. Dejamos, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en los problemas, hermanos, es cuando más queremos servirle a Dios, para que Dios nos saque de ese dolor, para que Dios nos cure y nos sane y haga su voluntad en nosotros. Pero cuando Dios empieza a trabajar y cuando Dios empieza a responder nuestras oraciones, empezamos a trabajar para el reino, empezamos a hablar de la gloria de Dios. Pero van a pasar los días, van a pasar las semanas, los meses, los años, y vamos a detener la obra. Vamos a detener la obra que Dios nos ha dado y vamos a edificar nuestra propia obra, nuestras propias cosas, nuestros propios gustos, y vamos a excluir a Dios. Es lo que pasó con el remanente. 10 años habían pasado y no habían podido terminar el templo, y buscaban una y mil excusas. Es que no hay tiempo, es que los días son malos. Y decía el profeta: pero bien que tienen tiempo para construir sus casas bien ostentosas, pero bien que tienen tiempo para disfrutar los días con su familia, pero no tienen un solo día para darle a Dios. Entonces, en el 520, hermanos, Dios levantó a Ageo y a Zacarías para estimular a los líderes y al pueblo. Y en el 525 antes de Cristo terminaron lo que fue el templo de Dios. Zacarías fue tanto un profeta como un sacerdote. Descubrimos que él era un profeta joven, y su nombre significa
Jehová recuerda. El nombre de su padre, Berequías, significa Jehová bendice. Y el de su abuelo, Ido, significa su tiempo. Si juntamos estos significados, hermanos, en uno solo, nos vamos a dar cuenta que tenemos a Jehová recuerda bendecir a su tiempo. Jehová no se olvida de ninguno de nosotros. Jehová hará conforme lo que Él tiene en sus manos y en su corazón para cada uno de nosotros, pero es en su tiempo y a su voluntad. No podemos correr sin antes aprender a caminar. No podemos meternos a un maratón a correr 10 kilómetros si nunca en nuestra vida hemos hecho ejercicio, porque nos va a dar calambres, dolores y nos vamos a quedar tirados. Tenemos que correr conforme nos vamos capacitando, como nos vamos entrenando, conforme nos vamos alimentando. Por eso Dios nos lleva de gloria en gloria así y nos bendice sobre toda bendición, pero va a ser paulatinamente. Conforme nosotros entreguemos nuestro corazón, conforme nosotros cambiemos nuestra mente a ver y a reaccionar a lo que Él tiene para nosotros, es como vamos a poder salir. Hoy el tema, el título que tiene la predicación es: nuestras fuerzas vienen del Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y por el querer hacer las cosas, hermanos, muchas veces nos detenemos, nos frustramos, nos desanimamos y vienen problemas a nuestra vida. Todo lo que vayamos a emprender siempre va a haber oposición, aún de nuestra misma familia. Aún de nosotros mismos va a haber oposición, aún cuando nosotros queramos hacer las cosas. Porque nosotros vamos a pensar: es que no se va a poder, es que no va a ser posible, es que no tienes los recursos, es que estás solo. Siempre nuestra mente va a ser el lugar de guerra, el lugar de conflicto, para que las bendiciones y la palabra de Dios no se lleve a cabo. ¿Cuántos lo creen? Eso le pasó a Zacarías. El libro inicia con un llamado al pueblo para que se arrepienta y se vuelva a Dios. A diferencia de sus padres, dice que rechazaron las advertencias de los profetas. Pocos meses después, en la noche, Zacarías tuvo una serie de 8 visiones. Las primeras 5 visiones son de consuelo, pero las últimas 3 son de juicio. ¿Qué nos estará hablando el día de hoy? El Espíritu Santo. ¿Qué nos estará diciendo, tratando de decir Dios en estos tiempos de pandemia, de crisis, de desestabilidad emocional, ¿verdad? ¿Qué nos estará tratando de decir Dios? Vemos a muchas personas y hasta muchos hermanos, pastores de cualquier denominación, que han cerrado templos, que han dejado de dar servicios, que ahora todos son en línea. Muchas personas que han cerrado sus trabajos, sus negocios. Y muchos ahorita, que ya lleva un par de meses esto, se han tenido que cerrar y entregar los locales. Y uno piensa: ¿qué van a hacer esas personas, verdad? Más los dueños, déjense de los empleados, los dueños que han invertido, que han dado depósito, que están pagando rentas exorbitantes en la costera, 50,000, 60,000 al mes, el mobiliario, los impuestos por cada empleado, la luz, el agua, todo lleva un gasto. Y ciertamente llegó un momento cuando el dueño de ese lugar dijo: hasta aquí llego, voy a cerrar, ya no me es posible. Va a llegar un momento de nuestras vidas, hermano, que nuestras fuerzas van a agotarse, nuestros pensamientos ya no van a dar más. Cuando yo venía a acomodar este lugar, ¿verdad?,
por el amor que yo le tengo a Dios. Porque no es fácil, no soy carpintero, no soy trabajador, no estoy acostumbrado a esos trabajos, ¿verdad? Todavía me cimbran las manos por cada martillazo y la caladora me cimbra. Se siente raro. Hubo un día, hubo una tarde que ya no quería saber nada. Cansado del trabajo, subir, bajar, acomodar, ver, pedirle dirección al Espíritu. Y decía, no, ya. Yo creo que más me estoy tardando en ponerlo que cuando lo vaya a quitar. Mis fuerzas estaban menguando. Pero algo dentro de mí me hizo decir, sigue, sigue. Eran las 9 de la noche y empezaba con dolores en las manos, en los dedos. Y de repente ya eran las 10 y había avanzado. Pero las fuerzas que yo tenía, llegaba a la casa adolorido y cansado. Llegaba a la casa enfadado. Pero yo le decía a mi esposa y a mis hijos, oye, ¿te está quedando bien? ¿Te está quedando bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a motivar y el que nos va a fortalecer en los momentos. Cuando tu razón, cuando tus pensamientos ya no pueden, hermano, va a llegar el Espíritu Santo. De ese que hablaba el Señor Jesús, que era necesario, ¿verdad? Que Él tendría que ir para que el Padre mandara al Consolador. Muchas veces nos refugiamos, como dice en Isaías 31:3. Dice, hay de aquellos, y se los voy a leer. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Nosotros podemos pedir ayuda, nosotros podemos relacionarnos y juntarnos con personas para lograr un fin, pero si no metemos y no hacemos a Dios nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro protector, en vano estamos haciendo alianzas con el mundo. En vano estamos haciendo alianzas con las personas. Porque si a Dios no le place, hermanos, aún con todo el esfuerzo que tú pongas, aún cuando tú no duermas, no se van a lograr las cosas. Zacarías, ¿verdad?, había de ofrecer estas visiones que Dios les dio. ¿Para qué, hermanos? Tenían que ofrecer estas visiones al pueblo al fin de animarlos y motivarles. La expresión no con ejército ni con fuerza resulta muy interesante. No se refiere aquí con la fuerza de nosotros. No se refiere aquí a lo que tú puedas hacer o lograr por ti mismo. Porque nuestras fuerzas y pensamientos son finitos. Y todo lo que se quiere debajo del sol lleva su tiempo. Amén. Podemos, hermanos, tener problemas, podemos tener situaciones adversas, vamos a tenerlas. Si leemos la Biblia, a todos los que están con el Señor, a todos los discípulos, apóstoles, siempre les ocurría algo. Siempre llegaba problemas, enfermedades, persecuciones a sus vidas. Pero eso no los hizo detenerse ningún día. Eso no los hizo parar de anunciar el Evangelio de Cristo. Que tus circunstancias, que todo lo que se te presente en tu día a día no haga por parar lo que Dios empezó en ti. Tiene que haber oposición cuando se trabaja para Dios.
Tiene que levantarse algo en contrario a lo que Dios tiene para ti. Porque si no se levantara nada, hermanos, si no se levantara nada tu vida, quiere decir que no estás haciendo nada para el reino. No está resonando en la historia. No está resonando en el libro de la vida y en el cielo. Se tiene que hacer algo. Tiene que oponerse a algo. Van a venir desencuentros, van a venir personas contrarias. Y lo vemos en la palabra. Cuando las cosas se ponen difíciles, para todos nosotros, hermanos, tratamos de resolverlo lo mejor que podemos. ¿Cierto? Cuando empieza a llover y empiezan las goteras, queremos resolverlo. Y estamos ahí afanados, queriendo quitar la gotera, y sin embargo, sí. Son nuestras acciones limitadas, todo lo que podemos hacer. Va a llegar un momento en que vamos a decir, ya hasta aquí, ya no quiero, ya voy a entregar, ya no quiero continuar. Porque tus fuerzas, hermano, estás viendo que no vas a poder. Muchas veces las luchas que tenemos, hermanos, no coinciden con nuestras fuerzas. Muchas veces lo que está ocurriendo en nuestras familias no están en nuestras fuerzas resolverlo. Yo aún cuando soy pastor, yo tengo problemas en mi casa. Pero problemas que he entregado a la mano de Dios. Dios tiene el control, mientras yo no tenga el control, Él lo tiene. Somos cada uno diferentes, aun cuando somos matrimonio y aun cuando tengamos hijos, que cada uno tiene un diferente pensar y sentir que el Padre. Y ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas, ahí vienen las situaciones que no vas a poder controlar. Por más que quieras, lo vamos a empeorar, ¿cierto? Lo hemos empeorado a veces. Cosas que decimos sin pensar han ofendido o han lastimado a otras personas que están a nuestro alrededor, aun cuando no iba con esa finalidad. Aun cuando pronunciamos palabras, a lo mejor para ti no son hirientes, pero para la otra parte son muy lastimosas. Y empiezan las fracturas, empiezan las divisiones. ¿Por qué? Porque así se maneja el enemigo. Él no quiere que haya unidad en la casa. Él no quiere que haya unidad para hacer las cosas a favor de Dios. Podemos tener fuertes finanzas en nuestra vida. Podemos tener una cuenta en el banco, podemos tener un trabajo estable, pero el tener el dinero, hermanos, a nuestra disposición no asegura que vayamos a reparar alguna relación rota entre nosotros. El dinero que tengamos no va a resultar que nuestras relaciones fracturadas se arreglen. ¿O sí? No va a lograr. Podemos estar físicamente sanos, pero vamos a ser incapaces, hermanos, de lidiar con nuestras luchas internas y emocionales. Podemos hacer ejercicios todos los días, pero la mente nos juega jugadas chuecas. Eso de suponer lo que el otro dijo nos enferma todos los días. Y aún aquella persona que tú estás pensando, que está pensando lo peor de ti, ni siquiera se acuerda de ti. Pero tú te estás desgastando. Podemos estar sanos físicamente, pero mentalmente, hermanos, estamos derrumbados. Porque no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. Aquí le dijo el Señor personalmente a Zacarías esta palabra que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tú entregas a Dios tu vida, cuando tú entregas a Jesús todo lo que estás haciendo y le dedicas tiempo,
a escudriñar la Biblia, a escudriñar la palabra, a dedicarle tiempo a una relación, a una comunión con Él. Ciertamente, Él se va a encargar de todo. Él abrirá puertas. Él te pondrá. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, hermanos, que aún sin trabajo, aún sin dinero, aún sin salario, hermanos, Él ha proveído de todo lo necesario. En su tiempo. Porque en mi tiempo yo quiero más, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero el otro, quiero bocinas y quiero hacer todo, pero si no es de Dios, aunque me afane, aunque me vaya a trabajar, hay veces que me llegan trabajos, uno tras otro, cuando hay un pendiente en la iglesia y cuando hay un pendiente en la casa. Y yo sé que no es mi fuerza. No es con quienes estoy, no es con quienes me agrupo, sino con quien me acobijo y a quien yo busco, que es Dios. Hoy el mundo, hermanos, tiene tantas cosas. Estaba leyendo y estaba viendo las noticias que la Cosa Nostra en Italia ya empezó a tomar fuerza nuevamente. Imagínate, la mafia. Pero también leía más abajo que las personas de Italia se están juntando para que no avance lo malo. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestra colonia? ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa, hermano? Para evitar que el enemigo gane terreno en nuestro corazón. Van a haber situaciones fuera de nuestras fuerzas. Van a venir problemas que no van a ser fáciles de solucionar. Van a venir problemas, situaciones que no están en tus manos arreglar, sino que se lo tenemos que entregar a Dios para que Él obre con poder. Aquí es cuando Dios hace las cosas por nosotros. Aquí es cuando cuando nosotros debemos decir, no es por nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino es por su Espíritu. Tenemos nosotros a un ayudador, a un consolador, a un guiador en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, y nos hemos olvidado de Él. Hoy yo quiero recordarte, hermanos, que no estás solo. Hoy yo quiero decirte que cuando vienen los días de tentación y de problemas, Dios está contigo. Dios está a tu lado. El recurso único y necesario para la obra de Dios en nuestras vidas, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es el único recurso que podemos tener a nuestro alcance. Porque entre más tengamos, el mundo más nos va a pedir, el mundo más nos va a exigir. Entre más trabajemos, más horas vamos a dedicar a ese trabajo, porque estamos viendo que ahí está la razón por la que hemos querido hacer y tener. El único recurso necesario para ti, para tu vida, para tu familia, es el Espíritu Santo, amado hermano. Dios le promete a Zorobabel un rico recurso en el Espíritu de Dios para completar su obra. Zorobabel tenía en sus manos el terminar de edificar la iglesia. Zorobabel tenía un compromiso no nada más con el pueblo, sino con Dios mismo. Hoy no hemos terminado. Hoy yo sé que el Señor no es el final del camino que estemos aquí. No es lo último que Dios tiene. Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros y nos va a seguir llevando de gloria en gloria. Y se va a oponer. Vamos a encontrar oposición, porque Zorobabel encontró oposición cuando estaba restaurando el templo. Por eso lo dejó parado. Por eso el Señor le dio visión a Zacarías para que fuera y se lo comentara a Zorobabel, para que recuperara fuerzas, para que terminara lo que empezó. Hoy yo te digo a ti, hermano,
Sigue adelante. No te preocupes por ese león que se levantó en tu camino. El Señor va a llegar a tu vida y te va a fortalecer como fortaleció a Sansón en ese día, que no necesitó de armas para matar al león, sino que usó sus mismas manos y el poder que descendió de Dios a su vida. No te asustes con lo que se presente. No te asustes ni detengas tu caminar por lo que se te presenta. Hoy confiemos en que Dios estará haciendo lo necesario para que nosotros continuemos fortalecidos en Él. Zorobabel tenía una gran tarea frente a él, así como tú y yo tenemos esta tarea hoy, en este día. Ir y hacer discípulos, ir y hablar la palabra. Hoy vemos una iglesia con asientos vacíos, pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para el reino, para Dios? No estamos haciendo nada para el pastor. Acuérdate que trabajar en lo que tú haces y trabajar en el reino, todo lo tienes que hacer por amor. Yo no veo a nadie trabajar si no ama lo que está haciendo. Porque si no amas lo que estás haciendo, ciertamente vas a entregar un trabajo no bueno. Siempre debemos de rebasar las expectativas. Siempre debemos de rebasar y dar lo mejor para Dios. Si nosotros somos buenos en el trabajo y nos esmeramos para entregar un trabajo bueno y agradable a los ojos de la gente, ¿por qué no hacerlo en el reino? ¿Por qué no hacerlo para Dios? ¿Por qué a Dios le entregamos lo que ya no queremos? ¿Por qué a Dios solamente le entregamos segundos de nuestras horas de vida? Y a las personas no hubiera una fiesta de 15 años o una boda porque tenemos 15 días o hasta meses de anticipación para preparar algo majestuoso, algo que no se olvide. Pero para Dios, darle un domingo, darle 2 horas, es mucho. Muchos me dicen, wow, te pasaste, te volaste con esto. Vas mucho más allá. Digo, son pagos, 30 pesos cada uno. No hay nada lujoso. No hay nada lujoso aquí. Pero yo lo hago y yo lo he entregado a Dios por el amor que Él tiene para mí. Yo me esfuerzo cada día, aún en mis imperfecciones, aún en mis errores. Yo le quiero entregar a Dios lo mejor. Porque cuando yo le entrego a Dios lo mejor, hermanos, viene el Espíritu Santo, se posa en nuestras vidas y te fortalece. Y lo que tú estabas haciendo lo mejora. Y lo que tú estás trabajando lo multiplica. Por eso Zacarías le dice a Zorobabel, no son tus fuerzas. No porque vayas a Egipto y te unas con ellos, porque estás viendo que tienen ejército y tienen caballos y tienen carros y tienen armas, no son nada delante de Dios. Caerá el ayudador y caerá el ayudado. ¿Qué monte se le podrá poner enfrente a Jehová? ¿Quién se le podrá poner enfrente a Jehová y estorbar lo que Él tiene para ti? Nadie. Si aún estás vivo, hermano, hermana, si aún estás gozando de un trabajo, si aún tienes a tu familia unida, a pesar de las dificultades y circunstancias, es porque Dios no ha permitido que el enemigo llegue a tu vida. El enemigo puede cambiar nuestra dimensión, puede cambiar nuestros planes, pero nunca nos va a alejar de la mano de Dios. Porque el Espíritu Santo se encuentra hoy con nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos consuela.
el que nos saca de esa depresión, el que nos saca de ese desánimo. Si vieras todo lo que he pasado y lo que he escuchado, oye, ¿para qué tienes un lugar más grande? Oye, si son poquitos, yo quiero darle lo mejor a Dios. Yo quiero entregarle lo mejor a Dios. Mucho tiempo gasté en cosas innecesarias. Muchas veces gasté todo mi dinero en vicios y nunca me dolió al otro día. Ahora, ¿por qué no gastar para Dios? Si Él es el que me da, si es el que me provee, si gracias a Él nunca me he quedado sin comer y mis hijos gozan de salud, ¿por qué no darle lo mejor? Oye, tú estás solito ahí haciendo, no estoy solo. Tengo hermanos que están orando y tengo a Dios conmigo, que me está fortaleciendo. Dios está abriendo puertas y me ha dado gracia delante de los hombres, así como a ti te está dando gracia. No te asustes de esos leones que se aparezcan en tu camino, porque Dios te dará la fuerza para tomarlos en tus manos y matarlos. Pero tenemos que entregarnos a Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que parar y decir: hasta aquí he actuado por mi cuenta. Hoy te entrego mi voluntad, Señor. Hoy te entrego mi vida, Padre, porque yo sé que tus planes son mucho mejores, porque dice la palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, porque sus pensamientos y sus caminos son extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Había una gran oposición y va a haber una oposición en cuanto a tu vida, hermano. Cuando tú le entregas y cuando tú quieres hacer cosas para Dios, créeme que va a haber oposición. Ya no te van a salir las cosas, te vas a frustrar, te vas a desanimar. Pero cuando llegue el desánimo, cuando llegue la frustración, tienes que doblar rodillas, tienes que clamar a Dios para que Él te fortalezca, para que Él vuelva a abrir puertas. No para que te dé lo que el enemigo te haya robado, porque si te lo robó era porque no era necesario para tu vida. Si te llegó a quitar algo el enemigo, es porque no era necesario para tu vida, porque Dios ya tenía algo mejor preparado, porque Dios ya tiene algo mejor para ti. Hay veces que nos cuesta dejar lugares, hay veces que cuesta dejar gente. Nos cuesta, aun cuando nos lastiman, aun cuando tenemos problemas todos los días, nos cuesta, porque nos llegamos a acostumbrar. Pero cuando Dios dice hasta aquí, no hay nada que tú puedas hacer para seguir unido a ese lugar o a esa persona, porque tu dependencia y tu felicidad no se basa en el lugar, no se basa en las personas, se basa en Dios y en ti. Donde Dios te lleve, te va a dar gracia. Donde Él te ponga, vas a florecer. Donde Él te lleve, vas a hacer luz. Con quien Él te ponga, vas a ser sal. Así puede venir cualquier persona que esté endemoniada o cualquier persona contraria a la palabra de Dios, y Dios va a tener el control. Va a llegar desánimo, sí van a llegar desánimo. El mismo Pablo, hermanos, en una ocasión cuenta la palabra que estaba con Bernabé y estaban hablando y estaban evangelizando y estaban yendo de un lugar a otro, cuando de repente un discípulo llamado Marcos ya no quiso acompañar a Pablo, ya no quiso acompañar a los viajes a Pablo. Pablo se entristeció, Pablo se enojó, y cuando Bernabé le dijo: oye, es que nos acompañe Marcos, yo no quiero a ese Marcos, no es responsable, no da más de lo que se debe de dar, yo no lo quiero.
Y así que agarró a Silas y se fue con él. Al poco tiempo, dice que se volvió a encontrar y vio cómo Marcos estaba haciendo mejores las cosas. Y le pidió a Marcos que lo acompañara. Hay muchas veces, hermanos, que va a llegar desánimo de parte de los mismos hermanos por tu caminar, por tu accionar, pero que eso no te detenga. No te detenga lo que pueda decir el otro hermano o lo que pueda decir tu familia de ti. Tú tienes que seguir caminando con Dios. Tú tienes que seguir trabajando para Dios, porque el día de mañana aquellos que hablaron mal verán que no estabas equivocado. Verán que el Espíritu Santo te ha fortalecido y te ha llevado a niveles mejores en cuanto a la palabra, que te ha adiestrado conforme ibas avanzando e ibas aprendiendo esto de la buena batalla. Que el desánimo no te detenga, hermano. Que el desánimo y que todo lo que tú hagas no lo centres en ti. No lo centres en las personas, de qué van a decir, qué van a hablar, qué van a opinar. Siempre hazlo para la gloria de Dios. Siempre hazlo para con Dios. Y verás que no va a llegar desánimo a tu vida. Verás que no va a venir cosa contraria a tu mente ni a tu corazón que ponga fin a lo que Dios empezó. Hoy me gozo de estar aquí en esta iglesia, ¿verdad? En este lugar que no lo buscábamos, sino que Dios tocó el corazón de las personas, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, que aún sin recursos nos ha llevado de una gloria anterior, pequeña, a una gloria postrera mucho mayor. Vamos creciendo. Y si Dios está ampliando el terreno, y si Dios está ampliando la iglesia, es porque tiene cosas grandes para la iglesia. Tiene cosas grandes para ti y para mí. Podemos pasar calor en este momento, sí, pero que eso no detenga tu corazón y no detenga tu avivamiento hacia el Espíritu Santo. Es mejor sufrir 5 minutos aquí a estar sufriendo en el calor en el infierno por la eternidad. Es mejor darle lo mejor a Dios. Todo va a pasar. Tus problemas van a pasar. Tus circunstancias con tu familia van a pasar. Esa pandemia va a pasar. Los que están cerrando sus locales y los que se están quedando sin trabajo, va a pasar. Lo único que no va a pasar, hermanos, es la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra es cuando Dios suelta su poder y su aliento para cada uno de nosotros. En su palabra está el accionar. Nosotros no somos pasivos simplemente. Un cristiano no puede verse solamente sentado y acomodado en un lugar, porque su palabra, hermanos, empieza a accionar en nuestra vida, empieza a accionar en nuestro corazón y no nos hace estar cómodos sin hacer nada. Tenemos que estar trabajando para Dios. Tenemos que seguir caminando aún con las circunstancias. Por eso hoy Jehová le decía, no es por tus fuerzas, no es con ejércitos, sino es por mi espíritu. Hoy en esta tarde, hermanos, no sé qué tormenta tengas, no sé qué problemas tengas en tu trabajo, no sé qué se haya levantado, pero Dios tiene el control. Si hoy no te has enfermado, hoy vemos que los aviones y los vuelos no han cesado. Y he visto noticias donde los aviones están repletos de personas, supermercados llenos de personas, plazas comerciales llenos de personas.
Ahí nadie se enferma, pero el gobierno está prohibiendo las iglesias. Porque ahí sí se enferman las personas. Puedes ir hasta a cualquier lado, hermano. No sabes si la persona que te está atendiendo está enferma. No sabes si el dinero que te estás tomando tiene el virus. Pero prefieres estar allá afuera. Preferimos estar allá afuera que estar un día en la casa de Jehová, donde hay vida, donde Él está, donde Él nos fortalece, donde Él nos limpia, donde Él nos nutre, donde Él nos provee, hermano, de todo lo mejor. Preferimos estar en nuestra casa viendo la tele. Preferimos estar haciendo otras cosas que dedicarle tiempo al que nos está proveyendo y el que nos está sustentando todos los días. 1 hora, 2 horas, no se acaba tu vida en 2 horas y te va a ayudar de mucho. Imagínate que llegara hoy el Señor y todos los que no están. Es que yo busco a Dios allá en mi casa. Sí, seguramente. Seguramente tú lo buscas. Con los afanes, con tu trabajo, con tus... ¿Qué vas a buscar? No buscas. Los buscamos cuando nuestras fuerzas se acaban. Cuando ya no vemos lo tupido, o no sé cómo se dice. Cuando ya no vemos lo duro, sino lo tupido, es cuando lo buscamos. Pero no debe de ser así, hermanos. Tenemos que buscar, tenemos que querer más de Él. Por eso hoy el Señor te dice, no es por tus fuerzas, no son por tus planes, no es por lo que tú hagas. Así como le dijo en Isaías 31:3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Muchas veces nosotros, el mundo, nos acostumbró a pedir ayuda a personas. Aun cuando nos digan que no, ¿verdad? Cómo nos han achatado a veces. Cuando más necesitamos es cuando más se cierran las puertas. ¿Pero por qué? Porque Dios te está diciendo, estás buscando mal. No porque lo veas con un trabajo bueno, vayas con Él. Recurre a mí. Recurre a mí, que yo soy el Señor, el dueño del oro y de la plata. El Señor ha sorprendido tanto a la iglesia de Renuevo. El Señor ha sorprendido tanto al pastor que puedo decir, wow, Señor. Yo no tenía nada. Nada, hermano. Cuando yo vivía solo, sin Dios. Pero ahora que lo hice mi Señor, no tengo que preocuparme. No tengo que hacer sin Él. Él tiene el control de toda situación, de toda enfermedad. Gracias a Dios que desde que no trabajo, desde que no tengo seguro, hasta la fecha de hoy, no he pisado el seguro social. Mis hijos no se han enfermado, no han recurrido al seguro, ni a consultas de privados, porque tampoco ha habido a veces dinero, ¿verdad? Pero oramos, confiamos y Dios sana. Dios sana. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, a quién recurrimos. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo en estos días de pandemia? Tenemos al Consolador de nuestra parte. Así como a Sansón, nuevamente les repito, se le presentó el león. Él confió y el Espíritu de Dios lo fortaleció. Así como a Jesús cuando fue bautizado y descendió la paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma, y habló su Padre allá aquí, hijo amado. Dice que en el Espíritu Dios fortaleció a Jesús y en el Espíritu se lo llevó al desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto.
¿Cuántos días llevas tú en tu circunstancia? ¿Cuántos días llevas en tus problemas? ¿No sabrá Jesús qué se siente estar así? ¿No sabrá Jesús lo que tú sientes en tu corazón en el día de hoy? En la adversidad. A Jesús fue Satanás mismo que lo fue a tentar. ¿No sabrá qué es ser tentado Jesús? ¿No sabrá Jesús qué es querer algo? ¿No sabrá Jesús de desánimo que ni sus hermanos ni su pueblo lo quisieron? Pero aún así Él siguió caminando, aún así Él siguió cargando la cruz, aún Él siguió hasta fin de muerte y nunca se desanimó, sino que cuando exclamó, dijo: Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Cuando dijo consumado es, hasta ahí se acabó nuestra era de pecado. Fuimos comprados. Fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. ¿Qué estás temiéndole a la muerte si el mismo Señor Jesús la venció? ¿Qué estás temiéndole a lo que te puede hacer la pandemia o el mundo? Si vas a gozar en la presencia de Dios el día de mañana. Sé fuerte, sé valiente. Que tus fuerzas mengüen, pero que las fuerzas del Señor sobreabunden en tu vida. Dios te va a fortalecer para que salgas de tus desiertos, hermano. Pero tienes que seguir clamando a Él. Tienes que seguir leyendo. Tienes que seguir nutriéndote de todo lo bueno. Porque si tú te nutres del mundo, ciertamente vas a desfallecer. Vas a estar anémico, hermano. Va a empezar tus órganos a fallar, tu espíritu a decaer, tu corazón se va a empezar a petrificar, porque no va a haber sangre que lo nutra. Tienes que nutrirte y fortalecerte en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios te dice te va a fortalecer, es que vas a hacer cosas extraordinarias para Él. No porque vayas a emprender o seas un emprendedor, como se llama ahora. No que todos tus planes se van a reproducir, sino que Dios te va a fortalecer para que lleves el Evangelio, para que lleves la salvación. Porque lo vemos con esos discípulos en el día de Pentecostés. Estaban unánimes en oración, estaban unánimes en una sola convicción, en una sola acción: interceder por todos aquellos que estaban siendo perseguidos y asesinados, por todos los hermanos que estaban siendo encarcelados. Empezaron a clamar, empezaron a decirle al Señor, y el Señor mandó al Espíritu Santo. Y vemos cómo la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas va a transformar y nos va a fortalecer para hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Porque vemos a un Pedro que nunca había hablado en público. Cómo Dios lo fortaleció e iba hacia la iglesia la hermosa, ¿verdad? Y vio ahí al mendigo. Y como Dios lo fortaleció, y debe decir otras cosas. Dijo: no tengo ni oro, no tengo ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. Aquel que fue piedra, aquel que fue desechado por los edificadores. Y empezó a hablarle de Jesús. Empezó a hablarle de todo lo que hizo y lo que le costó llevar la palabra y la voluntad del Padre. Hizo cosas que antes no podía hacer. Caminó donde antes no podía caminar.
Pero es un proceso. Pero todo eso vas a poderlo hacer cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y te fortalece. Mientras no puedes, mientras vas a estar apenado, mientras vas a decir no puedo, mientras vas a tener una y mil excusas para trabajar en el reino. Pero cuando venga el Espíritu a tu vida, no va a haber quien te detenga. Vas a decir palabras, vas a decir versículos, vas a decir cosas que ni siquiera habías leído, pero Dios te está ministrando y te está dando sabiduría de lo alto. Eso es la fortaleza. No para hacer negocios. Dice la Escritura, primero busca el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. Yo no veo a un Abraham que le estuviera pidiendo a Dios riquezas. Fue obediente a la palabra de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Órale, salió y dice que los que iban caminando iban multiplicándose. ¿Por qué? Porque tenía muchos criados, porque tenía muchas gentes a su cargo. Entonces él no podía tener poco ganado, porque si no, ¿cómo iban a comer? ¿Cómo iban a subsistir? Pero Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que vas a necesitar. Por eso le suplió tanto a Abraham. Pues yo no veo a un Abraham orando, Señor, dame, Señor, multiplícame, Señor, no. Él fue obediente. No vemos a un David lleno de poder. Voy a matar a Saúl para quedarme con el trono y ser rico. No. Él las intercedía. Yo no quiero levantar la mano con el ungido. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer el otro, Señor. Puedo ir a declararle la guerra, puedo hacerle la guerra a este pueblo, me darás victoria. Siempre hablando con Dios. Pero ahora nosotros, yo lo hago. Y cuando no salen las cosas, ay, Señor, eres malo. ¿Cuándo le preguntaste a Dios? ¿Cuándo le dijiste a Dios tus planes? Pero Dios es malo porque no se llevaron a cabo. Dios no promete una vida sin dolor. En la Biblia no hay promesas que haga Dios que no vas a tener dolor ni aflicción en este mundo. Todo lo contrario, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero escucha, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y muchos deben decir, está loco ese, si lo mataron, ¿cómo venció el mundo? Los que no están cuerdos, los que no han tenido un encuentro con Dios. Para ser renovados y regenerados tenemos que tener un encuentro con Dios, hermanos. Yo no puedo cambiar mi mente ni mi corazón por mí mismo. Y lo tenemos con Pablo. Pablo iba a buscar a los discípulos a Damasco, pero en el camino dice que le apareció el Señor. El Señor tiene que encontrarte, tiene que tener el encuentro contigo para cambiar y modificar lo que tú eres. Y Él te va a fortalecer. Dice que aunque Pablo quedó ciego, ¿verdad? Es cuando más buscó a Dios. Él ya no vivió para sí. Él dejó a un lado sus títulos. Él dejó a un lado todo lo que él era para servir a Dios. Yo no te digo que dejes tus trabajos, yo no digo que dejes tus sueños, no. Pero involúcrate más con Dios. Dios conoce tus anhelos de tu corazón. Dios conoce tus sueños. Dios conoce lo que tú quieres y lo que te hace falta. Pero busca a Dios. No busques el consejo de la comadre. No busques el consejo del vecino, porque el vecino te va a decir déjalo o déjala o hazle lo mismo para que sienta. Sus consejos no son buenos, los del mundo. Tienes que buscar a Dios. Involúcrate con personas del mismo sentido. Involúcrate en la iglesia. Involúcrate con Dios. Y verás que todo lo que estás pasando ni te vas a dar cuenta cuando Dios cambie y Dios quite. Amén. Ya dice en Efesios 6:12, ya vamos a terminar.
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos dice que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que no conozcan el Evangelio. Cuando algo se presenta a tu vida, hermanos, no es que sea la persona. Recordemos que a Jesús le dijo Pedro: Señor, no vayas, porque morirás, ¿verdad? Pero no era Pedro, era el enemigo que estaba poniendo obstáculos. No tenemos pelea con el vecino, no tenemos pelea con el suegro, la suegra, ni con el yerno, ni con los cuñados. No tenemos pelea con nadie de ellos. Nuestra pelea viene contra los principados, contra Satanás, porque él quiere modificar tu dimensión, él quiere modificar tu corazón. Hoy en este día, hermanos, yo te pido que te levantes ahí de donde estás y eches fuera tu desánimo, eches fuera ese dolor que tienes, esa necesidad, y confíes y que le digas al Señor hoy: fortaléceme para poder resistir. No te pido que me quites este proceso. Dile al Señor: no te pido que me quites este proceso, te pido que me fortalezcas para que tu nombre se glorifique. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor, como así Él le rogó al Padre en Juan 14, 16, 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vamos a cerrar los ojos ahí donde están y vamos a levantar una oración en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias por todo aquello que hiciste en la cruz, por habernos comprado a precio de sangre, por habernos redimido hacia con nuestro Padre, porque ahora podemos entrar, Señor, en la presencia de Jehová de los ejércitos y hablarle personalmente. Yo te pido, Espíritu Santo, fortalezcas el espíritu de mis hermanos, fortalezcas el espíritu de esta iglesia Renuevo, para que puedan ver y pueda ser la luz y pueda ser la sal de este mundo, para que los problemas y los procesos no detengan lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para que así como Sansón se levantó con el poder de tu espíritu, todos nosotros nos levantemos y podamos evangelizar al enfermo, evangelizar al necesitado, para soltar las cadenas de esclavitud que tienen, Señor, apresados a mis familiares y amigos. Hoy levantamos esta oración porque ya no queremos estar viviendo en nuestras fuerzas, porque ya no queremos, Señor, seguir caminando en nuestra voluntad, porque hoy nos rendimos a tus pies, porque hoy rendimos nuestra voluntad absoluta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Padre, que nuestros ojos no estén en las circunstancias, hoy que nuestra mirada esté fija en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Hoy yo te pido por aquellos que están pasando necesidad, hoy yo te pido por aquellos que se ha levantado una guerra escarnecedora en ellos, hoy yo te pido por aquellos que están, Señor, secuestrados, por aquellos que están siendo, Señor, esclavizados, por aquellos que están siendo, Señor, violados o violadas. Yo te pido que fortalezcas su corazón y su espíritu. Yo te pido que tomes el control de sus vidas. Yo te pido que ministres a su vida, que les pongas una palabra, Señor Daniel, que son procesos que tenemos que pasar por fuego, que tenemos que pasar, Señor, por diversas pruebas para ser purificados en santidad en ti. Yo te pido por esta iglesia, yo te pido por la familia, Señor, de los dueños,
Sigue ministrándoles en su corazón. Sigue ministrando a sus hijos. Sigue ministrándoles, Padre, la necesidad que hay aquí en el mundo. Para que tú, Rey de Reyes, seas el que desgracia, el que fortalezcas lazos, el que des, Señor, a manos llenas, el que quites y pongas rayados de ángeles alrededor de esta familia, que no llegue el escarnecedor y doblegue, que seas tú, Señor, fortaleciendo su espíritu, sus finanzas, sus relaciones familiares. Yo hoy te pido por todas nuestras familias, te pido, Señor, que tus fuerzas sobreabunden en los tiempos de tentación, en los tiempos de prueba, para que seamos vencedores juntamente con Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo esté hasta el día de tu venida en cada uno de nosotros. Te pido por esos hermanos que no pudieron venir, ministralos, háblales, dales hambre de ti, una hambre que no satisfaga nada, Señor, una hambre que solo satisfagas tú en sus vidas. Te pido por ellos, Señor, cuídalos y no los desampares, no los dejes, Señor, en la mano del cazador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo con cada uno de nosotros. Tú tienes el control. Amén. Vamos a pedir a la hermana Flor que pase